¿Alguna vez has sentido que, cuando todo sale mal, tus oraciones se pierden en un silencio absoluto? ¿Has mirado al cielo, con el corazón en la mano, pensando que Dios te ha olvidado? ¿Y si ese silencio no fuera abandono, sino parte de un plan mucho más grande? Te invito a escuchar con atención la historia que sigue, porque en ella se esconde una verdad capaz de transformar la manera en que ves tus propias pruebas. Quizás, al final de este relato, descubras que Dios nunca se ha alejado, simplemente te ha estado preparando para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Antes de comenzar nuestro viaje, si este mensaje resuena en tu alma, te pido que nos ayudes a compartir esta luz. Al dar un me gusta o al suscribirte a nuestro canal, te conviertes en un eslabón de esperanza, permitiendo que estas palabras lleguen a quien más las necesita. Que la gracia de Dios bendiga tu generosidad. En un pequeño pueblo acurrucado entre montañas, vivía un hombre llamado Samuel. Era un hombre de corazón noble y bondadoso, pero sus hombros cargaban el peso del cansancio. Durante años, había trabajado la tierra con esmero, había orado con una fe inquebrantable y había extendido su mano a quien lo necesitara. Sin embargo, su vida parecía una cuesta empinada sin cima. Su cosecha se había perdido por la sequía, su amada esposa yacía enferma en su lecho, y cada día, la soledad se sentía más profunda. ¿Por qué, Dios mío?, murmuraba cada noche, con la vista perdida en las estrellas. ¿Por qué me has abandonado, si siempre he confiado en ti? Sus vecinos lo veían caminar cabizbajo, con la mirada llena de preguntas que nadie podía responder. Algunos le ofrecían palabras de consuelo, diciéndole que tuviera paciencia, otros, simplemente, se apartaban, incómodos ante un dolor que no comprendían. Pero Samuel ya no quería escuchar consejos. Sentía que su vida se había convertido en una larga oración sin respuesta. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los campos secos, decidió caminar sin rumbo. El viento soplaba suavemente, pero en su pecho se arremolinaban la rabia y la tristeza. Se preguntaba si de verdad existía un plan para él, o si esa idea era solo un consuelo para los que ya habían perdido toda esperanza. Caminó durante horas, hasta que sus pies lo llevaron a los linderos del pueblo, donde comenzaba un bosque antiguo y silencioso. Allí, el silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pensamientos. Se detuvo, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, gritó al cielo: «Si de verdad tienes un plan para mí, muéstramelo. Porque ya no entiendo nada». No lo sabía, pero en ese preciso instante, su súplica estaba a punto de ser respondida, aunque de una forma que jamás habría esperado. A medida que Samuel se adentraba en el bosque, la espesura se hacía mayor. Las ramas de los árboles parecían querer detenerlo, como si la propia naturaleza le advirtiera que no continuara. Pero él, impulsado por una extraña mezcla de desesperación y una última chispa de esperanza, siguió adelante. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era el único sonido, hasta que, de pronto, escuchó algo distinto, un gemido débil, casi imperceptible. Se acercó con cautela, apartando las ramas, y entonces lo vio. A pocos metros, sobre la tierra húmeda, yacía un viejo lobo. Su pelaje era gris y estaba cubierto de cicatrices. Tenía los ojos cansados y, lo más impactante, le faltaban 2 patas. A pesar de su condición, aún respiraba. Samuel se quedó inmóvil, observando aquel milagro viviente. ¿Cómo es posible que siga vivo?, pensó. ¿Cómo sobrevive un lobo que no puede correr ni cazar? El animal intentó erguirse, pero sus débiles patas no lo sostuvieron. Aún así, en su mirada no había tristeza, sino una calma profunda, casi sabia. Parecía aceptar su destino con una paz que Samuel envidió al instante. Mientras se preguntaba de dónde sacaba fuerzas para seguir, escuchó otro sonido.
Un crujido fuerte de ramas que se quebraban. Su corazón dio un vuelco. Aterrorizado, pensó que otro depredador se acercaba. Y en efecto, entre los árboles apareció la imponente figura de un león. Caminaba con paso firme, con los músculos tensos y la mirada fija. Samuel, temblando, trepó rápidamente a un árbol cercano. Desde allí, con el alma en vilo, observó la escena. El león llevaba algo entre sus fauces, un gran trozo de carne fresca. Dios mío, va a matarlo, pensó Samuel, preparándose para lo peor. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó sin aliento. El león se acercó lentamente al lobo lisiado, que no se movió ni un centímetro. No hubo un rugido, ni un ataque violento. El rey de la selva simplemente depositó el trozo de carne frente al lobo. Lo miró por unos segundos, como en un mudo pacto de compasión, y luego, con la misma calma con la que llegó, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del bosque. El lobo, tembloroso, se arrastró hasta la carne y comenzó a comer. En sus ojos no había miedo, sino una inmensa gratitud. Samuel no podía creer lo que acababa de presenciar. Se frotó los ojos, preguntándose si era real. Su mente se llenó de asombro y una emoción incontenible. Aquello no era una coincidencia, era un mensaje. Dios está cuidando de ese lobo, pensó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Aunque no puede valerse por sí mismo, Dios le envía alimento a través del león. Es un milagro. Una profunda calma lo envolvió. Se arrodilló sobre la rama del árbol, miró al cielo y dijo con la voz quebrada, «Gracias, Señor. Gracias por mostrarme tu poder. Ahora lo entiendo. Tú nunca abandonas a tus criaturas». Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Sentía que había recibido una respuesta directa del cielo, un recordatorio de que siempre hay un plan, incluso cuando parece invisible. Con el corazón encendido por una fe renovada, Samuel bajó del árbol. Estaba convencido de que aquel encuentro era una señal divina. Lo que no sabía era que, aunque la señal era real, había interpretado el mensaje completamente al revés. Porque a veces, las señales de Dios no están ahí para que las imitemos ciegamente, sino para que las comprendamos en su total profundidad. Samuel regresó al pueblo con el corazón rebosante de esperanza. Durante todo el camino, una idea resonaba en su mente: Dios me ha hablado. Si Él alimenta a un lobo que no puede cazar, también cuidará de mí. Esa noche, apenas pudo dormir. Daba vueltas y vueltas a la misma idea. Quizás se había estado esforzando demasiado. Quizás lo único que Dios esperaba de él era que confiara, que se rindiera y dejara que su plan se manifestara por sí solo. El lobo no hace nada, se dijo a sí mismo. Solo espera, y el Señor lo alimenta. Con esa firme convicción, al amanecer, tomó una decisión radical: dejaría de luchar. Se levantó, se sentó en una silla fuera de su casa y, simplemente, se dispuso a esperar. Esperó que ocurriera el milagro. Esperó que alguien llegara con una oferta de trabajo, con comida, o con una solución inesperada a sus problemas. Pasó toda la mañana observando el cielo. Dios proveerá, se repetía como un mantra. Pero el sol subió a lo más alto y luego comenzó a descender, y nadie llegó. Al día siguiente, hizo lo mismo. Su estómago rugía de hambre, pero él lo acallaba con oraciones. Si Dios alimentó al lobo, lo hará conmigo también. Solo tengo que esperar. Sus vecinos comenzaron a preocuparse. Algunos le ofrecieron pan, pero él lo rechazaba. No necesito ayuda humana, les decía con una extraña firmeza. Dios tiene un plan y pronto se manifestará. Pero los días pasaban, y el milagro no llegaba.
La esperanza comenzó a mezclarse con el cansancio, y el cansancio, con la duda. En la tarde del tercer día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Samuel sintió que las fuerzas lo abandonaban. Su cuerpo temblaba de debilidad y su mente se nublaba con pensamientos confusos. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Dios no tenía nada preparado para mí? Cayó de rodillas, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por primera vez, sintió un miedo real. No era miedo al hambre, sino a la terrible posibilidad de haber malinterpretado a Dios. Y en medio de ese miedo, una pregunta creció como una sombra: ¿y si el plan nunca existió? Al amanecer del cuarto día, cuando el agotamiento le había robado hasta las fuerzas para pensar, Samuel se levantó y, con pasos vacilantes, comenzó a caminar. Su fe estaba rota. Ya no pedía un milagro, solo quería entender. Regresó por el mismo sendero del bosque, aquel donde había visto al lobo y al león. Pero esta vez no había magia en el aire, solo el murmullo de las hojas y el eco de sus propios pasos. De repente, entre las sombras del camino, vio la figura de un anciano sentado bajo un árbol. Tenía el rostro sereno, una larga barba blanca y una mirada tan profunda que parecía atravesar el alma. El anciano levantó la vista y sonrió. «Hijo, pareces cansado», dijo con una voz suave. «¿Por qué caminas con tanto peso en el corazón?» Samuel se sorprendió. Nadie le había hablado con tanta ternura en mucho tiempo. Se acercó y, sin poder contenerse, cayó de rodillas ante él. «Padre», dijo con la voz quebrada, «he estado esperando un milagro. Vi a un lobo ser alimentado por un león, y creí que Dios me decía que debía confiar, que Él proveería. Pero no ha ocurrido nada. He esperado, he orado, he ayunado, y el milagro no ha llegado». El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. En sus ojos no había juicio, solo una infinita comprensión. Cuando Samuel terminó, el anciano respondió: «Dices que viste a un león alimentar a un lobo, ¿verdad?» Samuel asintió. «Entonces, quizás Dios sí te mostró un plan», continuó el anciano. «Pero tú lo entendiste al revés». Samuel levantó la mirada, confundido. El anciano sonrió con calma. «Dios te mostró al lobo, pero también te mostró al león. Y tú elegiste ser como el lobo, esperando que todo te llegara sin mover un dedo. Pero Dios no quería que aprendieras del lobo inmóvil. Él quería que aprendieras del león». «¿Del león?», susurró Samuel, sintiendo como algo se removía en su interior. «Sí», afirmó el sabio con firmeza. «Porque el león es fuerte, es valiente, es generoso. Se levanta cada día para buscar su propio alimento, pero también comparte lo que tiene con quien no puede conseguirlo. Dios no te mostró la pasividad del lobo para que la imitaras. Te mostró la compasión y la fortaleza del león para que las encarnaras». Un nudo se formó en la garganta de Samuel. «Entonces, todo este tiempo, he estado entendiendo mal el mensaje». «Así es», asintió el anciano. «Dios tiene un plan para ti, pero su plan no es que esperes, sino que actúes. Él te dio fuerza, te dio un corazón, te dio talentos. Cuando usas todo eso para levantarte a ti mismo y para ayudar a otros, es entonces cuando el milagro ocurre. Dios no quiere verte arrastrándote como el lobo, quiere verte rugir como el león». «Pero, ¿por qué me dejó pasar hambre?», preguntó Samuel con un hilo de voz. El anciano sonrió con ternura. «Porque a veces, el hambre no llega para castigar, sino para enseñar. Si nunca hubieras sentido esa necesidad, nunca habrías descubierto de lo que eres capaz. El lobo recibió alimento porque no podía levantarse, pero tú sí puedes. El plan de Dios no era salvarte de tu sufrimiento, sino convertir tu sufrimiento en tu propósito.
En ese instante, Samuel lo comprendió todo. La fe no era esperar de brazos cruzados, sino moverse con la confianza de que cada paso está guiado por una mano invisible. Se puso de pie. Aún se sentía débil físicamente, pero una nueva energía, la energía del propósito, recorría sus venas. Gracias, Padre, dijo conmovido. Siento que Dios mismo te ha enviado. El sabio sonrió por última vez. Dios nos envía a todos, hijo. Lo que pasa es que pocos escuchan. Cuando Samuel volvió a levantar la vista, el anciano había desaparecido. Un viento suave sopló entre los árboles, y Samuel supo que no había perdido el tiempo esperando. Había aprendido el verdadero significado del plan divino. Con una nueva luz en su mirada, emprendió el camino de regreso al pueblo. Y con cada paso, sentía una voz en su interior que ya no necesitaba palabras para ser escuchada: no esperes el milagro. Sé tú el milagro. De vuelta en el pueblo, todo parecía igual, pero algo fundamental en Samuel había cambiado. Ya no veía la vida como una serie de pruebas, sino como una oportunidad para servir. Lo primero que hizo fue ir a ver a su esposa. Al entrar, ella vio en su rostro una paz que no había visto en años, y sonrió. Samuel tomó su mano y le contó la revelación que había tenido en el bosque. Al día siguiente, fue al campo. La tierra seguía dura y agrietada, pero tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. No sabía si la cosecha sería buena, pero araba la tierra con fe, repitiendo en silencio: confío en tu plan, Señor, y aquí estoy para hacer mi parte. Su ejemplo fue como una chispa. Los vecinos, al verlo trabajar con tanto empeño, se acercaron. Unos le ofrecieron ayuda, otros compartieron sus semillas. Sin darse cuenta, Samuel se había convertido en aquel león que vio en el bosque, fuerte, decidido y generoso. Poco a poco, el pueblo entero comenzó a transformarse. Donde había desánimo, creció la esperanza. Las personas volvieron a reunirse, a compartir lo poco que tenían, a trabajar juntas. Samuel comprendió entonces que el plan de Dios nunca fue individual, siempre fue colectivo. Una tarde, años después, Samuel regresó a aquel lugar en el bosque. Se arrodilló, cerró los ojos y susurró: gracias, Señor. Porque cuando creí que me habías olvidado, en realidad me estabas enseñando a confiar. Cuando pensé que me lo quitabas todo, me estabas preparando para darlo todo. La historia de Samuel nos enseña que el plan de Dios no siempre se revela en milagros espectaculares. A veces, se manifiesta en la decisión de levantarse un día más, en un acto de bondad, en la fuerza para seguir adelante a pesar del dolor. Si hoy atraviesas un desierto, si sientes que el cielo está en silencio, recuerda esta historia. No estás solo. Quizás Dios no te está pidiendo que esperes como el lobo indefenso. Quizás te está llamando a descubrir la fuerza del león que vive dentro de ti. Confía y avanza. Haz tu parte, y deja que Él haga la suya. Porque el verdadero milagro no es que los problemas desaparezcan, sino convertirte en la persona capaz de superarlos. El plan de Dios no era darte lo que pedías, sino convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. Y que encuentres la fuerza no solo para esperar su milagro, sino para hacer el milagro en la vida de alguien más. Amén.